Justicia. Pregunta de don Joaquín Bildarratz. Tiene la palabra su señoría. Buenas tardes, señor ministro. España es el segundo país del mundo tras Camboya con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido ni recuperados ni identificados. En base a las investigaciones de la Audiencia Nacional y en base a los datos aportados en la condena realizada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, las cifras de personas desaparecidas como consecuencia de la guerra civil y la posterior dictadura se cifran en más de 150.000 personas. Convendrá conmigo, señor ministro, que es una cifra que una democracia sana no puede soportar. Tanto el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el señor Pablo de Greiff, así como el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, han emitido sendos informes. La pregunta es, ¿qué opinión le merecen al Gobierno dichos informes? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bildarratz. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Me permitirá el señor presidente y el senador que me formula la pregunta que antes de dar respuesta a la misma me permita, más que en mi condición de titular del Ministerio de Justicia como antiguo portavoz de esta Cámara, felicitar a la nueva portavoz doña María, del Grupo Socialista, doña María Sevite, desearle todos los éxitos y tener unas palabras también, quiero decirlo, para el anterior portavoz, don Marcelino Iglesias, que sin perjuicio de las discrepancias, el presidente Iglesias, como le gusta al vicepresidente Lucas titularle siempre, decirle que sin perjuicio de las discrepancias ideológicas y programáticas, que obviamente han sido muchas, esta Cámara estoy convencido que pondera el elegante estilo con el que su señoría siempre ha ejercido sus responsabilidades. Dicho esto, le contesto directamente a su pregunta. Bien, en estos momentos, como usted bien ha dicho, hay un informe elaborado por el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías y otro promovido por el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas. Creo que si algo se puede constatar de esos informes ha sido la voluntad permanente por parte del Gobierno español de colaboración. En todas y cada uno de los apartados en los que se hace referencia a cuál ha sido la postura del Gobierno, se pondera y se agradece el que el Gobierno de España haya colaborado con el mismo. Y prueba de ello es que en el plazo de 90 días que se nos dio por esos informes, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es a quien corresponde en este caso la representación del Gobierno de España a estos efectos en Naciones Unidas, ha presentado ya un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vamos a esperar a que ese informe sea estudiado por las autoridades de Naciones Unidas y, en función de ello, podemos calibrar. Pero en relación con su pregunta concreta, señoría, le tengo que decir, no hay herida más grande en este país que nuestra guerra civil. No hay probablemente nada que nos duela más y que nos avergüenza más. Y por eso, precisamente, tenemos que hacer todo lo que en nuestra mano esté para corregir los efectos de la misma. Pero que sepa usted que desde que entró en vigor la Ley de Memoria Histórica, el Gobierno de España ha destinado más de 25 millones de euros a subvencionar diferentes colectivos víctimas de la guerra civil y otras actuaciones y 8,2 millones, es decir, cerca del 40% del total, se ha empleado precisamente en la apertura de fosas y exhumación de cadáveres. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Senador Bildarratz. Muchas gracias, señor ministro. Y es cierto que ambos informes, además, constatan la voluntad de colaboración que ha tenido el Gobierno, tanto el señor Pablo de Greiff como el grupo de trabajo. Pero, a su vez, yo entiendo que no haría falta que nosotros, que el Estado español, que el Gobierno español tuviese que remitir ningún informe en el ámbito de la memoria histórica. Porque, en nuestra opinión, señor ministro, hoy estamos hablando de actitud. Actitud, en definitiva, es qué actitud perciben los familiares de los miles de desaparecidos con respecto al Gobierno. ¿Es necesario que vengan Naciones Unidas a decirnos que tenemos 150.000 personas hoy en día, en pleno siglo XXI, en nuestras cunetas? ¿Es necesario? Porque, tal como le recuerda el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, la búsqueda de desaparecidos no puede depender de la tarea o iniciativa de los familiares, sino que debe ser asumida como una obligación del Estado. Una cosa es que los propios familiares tengan un gran protagonismo, que les ayudemos, que
y que nos empujen, cierto, pero tiene que depender de la Administración pública como obligación. Cualquier demócrata debe asumir que existe una obligación absoluta de tomar las medidas necesarias para encontrar a cualquier persona desaparecida. Las medidas necesarias, todas. Y a fin de cuentas, como le digo, nos gustaría que el Estado español no tuviera que remitir ninguna respuesta a Naciones Unidas porque está cumpliendo con algo que ya debiera haber hecho, como es la Ley de Memoria Histórica. Y nosotros veremos qué es lo que se dice en ese informe, pero nosotros, visto lo que llevamos de legislatura, somos terriblemente pesimistas con la labor del Gobierno que está haciendo y que va a hacer con respecto a la ley citada. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bildarratz. Señor ministro. Señoría, en primer lugar quiero decirle que agradezco de su intervención el que no haya ponderado algunos aspectos del informe con los que el Gobierno discrepa claramente, concretamente en referencia a la aplicación de la Ley de Amnistía, que fue una medida adoptada en 1977, por supuesto, con el voto del Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, con una brillante intervención de quien entonces era su portavoz, el señor Arzallus, defendiendo esa medida. Algunas otras tampoco podemos coincidir con ella, como por ejemplo la que exige que el defensor del pueblo no sea elegido por la representación de los ciudadanos, sino que sea elegido por una especie de sociedad civil donde participen organizaciones no gubernamentales. Estoy seguro que su señoría no llevará esa propuesta al Parlamento vasco para elegir al defensor del pueblo vasco. Y termino, señor presidente, intentando de verdad animarle en su pesimismo. Créame, le puedo decir que se ha hecho un mapa con localizaciones de 2.382 fosas, de 45.134 víctimas y que el servicio de atención ciudadana sigue, por supuesto, abierto. Es verdad que, como consecuencia de la actuación que se ha realizado hasta ahora, se ha reducido el número de peticiones casi en un 500%, pasando de 10.000 llamadas y correos recibidos en 2010 a 1.316 del pasado año. Señor ministro. Termino, señor presidente. Señoría, su preocupación es la mía y es la del Gobierno. Y con las disposiciones económicas que podamos tener, tenga por seguro que este Gobierno, ningún otro, nunca, absolutamente nunca, se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea, en la más incivil de las guerras, que es la guerra civil, y sus familiares estén demandando su localización y su entierro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta para el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.